Moral of the story is, I chose a half measure when I should have gone all the way. I'll never make that mistake again. La historia de Mike se resume con esa frase: no más decisiones a medias. A lo largo de Better Call Saul, vemos que el gran aprendizaje de este personaje es que una bala a tiempo es preferible al daño colateral. Si Mike hubiese entendido esto cuando su hijo se metió en problemas de corrupción, su historia se habría escrito de forma distinta, pero como no fue así, desde entonces, el trabajo de Mike fue limpiar sus errores, y eventualmente los de los demás. Por algo, siempre que hay que encubrir una escena, Mike es el que está presente, porque aunado a su conocimiento policíaco, este personaje es experto en limpiar los desastres delictivos. Aún así, el gran dilema de Mike durante las primeras temporadas de Better Call Saul es manchar la memoria de su hijo metiéndose en el mundo criminal, razón por la cual, durante gran parte de la serie, es renuente a unirse a las filas de Gustavo. Pero en su viaje personal se da cuenta que no se puede ir en contra de la naturaleza de uno, por lo que debe hacer lo mejor para que ésta sirva a los intereses de las personas más importantes en su vida. Pero ¿cómo es que llegamos a esta resolución? ¿Cómo pasamos de un Mike dubitativo a uno que aprieta el gatillo para acabar con la vida de otros sin miramiento alguno? Su origen se da aquí, antes de que llegara a Albuquerque. My boy was stubborn. My boy was strong. Broke my boy. En términos simples, la historia de Mike es la de un forajido. Sus vivencias en Filadelfia y Albuquerque nos muestran aquel arquetipo del vaquero decepcionado de la justicia. Sí, obviamente tenemos que trasladar el escenario del viejo oeste al Albuquerque contemporáneo, en donde obviamente hay un sistema más completo que el de las películas del western. Mike, como un ex policía, se muestra decepcionado e incluso disgustado con el sistema judicial al que alguna vez perteneció, lo cual da pie a que él busque justicia por mano propia. Esto se nos plantea muy temprano en su historia. En una de las confrontaciones con Jimmy por los stickers, cuando las cosas escalan entre ambos, Mike se encuentra con estos dos policías que están empeñados en atrapar a Nacho, pero cuando se da cuenta de las triquiñuelas que quieren usar para acercar a Jimmy y que hable, tiene ese recuerdo amargo de lo que experimentó en todos sus años como policía, es decir, que no importaba la verdad, sino atrapar a aquellos que eran indeseables. Cuando se deja a Nacho libre, esto se ve más claro, ya que uno de ellos le dice que solo hace falta que Nacho se descuide poquito para que lo atrape. En otras palabras, no era una preocupación por los Kereman lo que en realidad impulsaba a estos policías, sino su necesidad de atrapar un pez gordo o alguien que los pudiera acercar a uno. Mike se percata de esto, y por eso decide no involucrarse con estos policías, que como vemos, se muestran decepcionados por la actitud de Mike. I thought you had our backs. No, I don't think I said that, buddy. Todo esto tiene una razón, y la encontramos con los orígenes de la criminalidad de Mike en su natal Filadelfia. Como recordaremos, Mike fue un policía en esta ciudad por 30 años. En ese tiempo, su corrupción fue creciendo, ya que como él mismo lo describe, en esa corporación todos eran corruptos, y aquel que mostrara un poco de titubeo era una amenaza para la coladera que era dicha estación policial. Ahí es donde entra el hijo de Mike, Matt, quien era la excepción a la regla, pues siempre actuaba con el libro en la mano, por lo que, cuando la corrupción del lugar lo intentó engullir, comenzaron los problemas para él y para su papá. Se le ofreció un soborno a Matt, y cuando se sintió orillado, acudió a la persona que creyó tendría la respuesta correcta, es decir, Mike. Tal fue su sorpresa cuando escuchó la respuesta de su padre. Le dijo que debía tomar el dinero y hacer algo bueno con él. Al fin y al cabo, nadie estaba saliendo lastimado en lo que tenía que hacer. Esta respuesta, como lo aprendemos después en Better Call Saul, fue el resultado de una decadencia moral que comenzó para Mike cuando aceptó su primer soborno. Como lo hemos comentado en numerosas ocasiones, la criminalidad en el mundo de Breaking Bad y Better Call Saul es una oscuridad que te engulle. Fácil es entrar en ella, lo difícil es salir. Solo se necesita tantear con ella un poco para que ésta vaya consumiéndote poco a poco. Mike se enfrenta a esto, porque una vez que comenzó a aceptar los sobornos, se fue transformando en alguien cínico e indiferente a las malas prácticas. Ahora, también algo que se plantea en esta historia de Mike que se deja abierto es si lo hizo por supervivencia, al menos de principio. Como él mismo lo expresó, ir en contra de esa tendencia era enfrentar al sistema mismo, cuyos miembros se iban a encargar de callarte en caso de que fuera necesario.
Por el otro lado, de ser cierta esta teoría, no tenemos indicios claros de si Mike le halló el gusto a este comportamiento durante esta etapa. Bien podemos aludir que dado su comportamiento criminal al final de Better Call Saul y durante Breaking Bad, sí le gustaba recibir compensaciones por su corrupción. No obstante, aquí es cuando necesitamos relacionarlo al otro aspecto del que ya hablamos, su desencanto por el sistema judicial. Es muy probable que esta aversión por los métodos y fines que usa la justicia se hayan gestado en su estancia en Filadelfia, lo cual lo pudo ayudar a que no sintiera remordimientos al llevar a cabo prácticas corruptas, pues al final del día, el sistema para el que trabajaba no defendía a los inocentes, sino que servía a sus propios intereses y ellos no eran más que títeres de él. Entonces, si trabajaban para un sistema que se fallaba a sí mismo, no había un por qué ellos mismos también iban a fallar a la justicia que representaban. Aquí podemos retomar la idea del viejo oeste, en donde las personas desencantadas de la justicia se rigen por sus propias reglas para sobrevivir. Por esta razón, es difícil determinar si en realidad Mike comenzó a ser corrupto por necesidad o por gusto. Lo que sí podemos ver es que al igual que los forajidos del viejo oeste, Mike le da un orden al desorden, o en otras palabras, le da un sentido a la corrupción en la que vivía. En este caso hablamos de proteger y velar por su familia, aunque esto signifique ser un criminal. Cuando conocemos la reacción de Mary al darse cuenta de su posición, se crea este golpe moral en Mike que lo va a perseguir durante el resto de su vida, es decir, el de haber decepcionado a su hijo. Lo que más le duele a Mike de este suceso fue ver cómo su hijo lo admiraba, cómo lo tenía en un pedestal, y le mostró que era tan corrupto como los demás miembros de la corporación. He put me up on a pedestal. And I had to show him that I was down in the gutter with the rest of them. Es decir, además de hacer algo que no quería, Mary se dio cuenta que vivió en una mentira durante todo ese tiempo, y que si deseaba proteger a los que más quería, debía hacer lo que todos, es decir, unirse a la corrupción. El problema de Mary, como nos lo cuenta Mike, era que su sentido de deber no se le podía sacudir tan fácilmente. Algo muy similar sucede con el padre de Nacho, cuando Héctor Salamanca quiere usar su negocio para pasar su producto a los Estados Unidos. No importaba que Nacho le dijera que estaba bien, que él se iba a encargar de todo para protegerlo, pero que no debía mostrarse desafiante o dudoso delante de Héctor, porque eso solo podía traerle problemas. Cuando el peligro acaba para el papá de Nacho, le devuelve el dinero que se le dio por su cooperación, porque era dinero manchado, y por más que nadie reclamara dicho dinero, el papá no lo quería. Esto último llega a pasar con la nuera de Mike. Esta le muestra que ha estado cargando el dinero que Matty obtuvo de aquel soborno, pero siente que no debe gastarlo, pero su situación económica la ha orillado a considerarlo. No lo puede hacer sin la autorización de Mike, quien le dice que si ese dinero puede hacerle un bien a ella y a su nieta, que gaste hasta el último centavo. If it does a single good thing in this world, then you spend every penny. Esto arroja un poco más de luz en la perspectiva de Mike acerca de la corrupción. También se lo dijo a su hijo: si usa ese dinero para hacer algo bueno, vale la pena tomarlo, razón que también va a impulsar a Mike a conseguir trabajos bajos más adelante en la historia, además de que también es un paralelo con la respuesta que Nacho le da a su papá cuando le dice que nadie va a reclamar ese dinero. Puedes quedarte con eso. Nadie viene por él. Ya volveremos con Nacho. Por el momento, veamos qué sucede con Mike una vez que Matty pierde la vida. Como vivía en un mundo de corrupción, Mike no se podía fiar de la ley para obtener justicia. Por eso, tal y como lo hacen un sinfín de personajes del western, Mike le da un orden al desorden al crear un propósito en la tierra del sinsentido. Metáforas fuera, Mike crea su propósito al querer vengarse y proteger a su familia. Bien pudo sucumbir al dolor de la pérdida de su hijo, pero esa resignificación de su propósito es lo que lo llena de energía para llevar a cabo su venganza y eventualmente asegurarles un futuro a su familia, asunto que será más importante en la siguiente parte. En su venganza, Mike asemeja al coronel Douglas de por unos $1 más, ya que el sentido que le dan a su mundo de corrupción lo hacen con la idea de hacerles pagar a aquellos que dañaron a su familia y hacérselo saber antes de que acaben con ellos. Ambos personajes, desencantados por el frágil mundo en el que viven, se revitalizan al poner este propósito en sus vidas. En el caso de Mike, lo ayuda a no perderse en la melancolía. La estrategia que usa, como se nos narra, es provocar que los mismos oficiales quieran acabar con él, porque sabe que ellos estuvieron detrás del deceso de Mary, para ahí adelantarse él y acabar con la vida de estos dos en un lugar aislado y sin testigos. Mike, como lo vemos, siempre estuvo un paso adelante,
no solo satisfizo su necesidad de venganza, sino también que nos mostró por qué es tan versátil y útil para planear ataques. Cuando vemos la jugada de Mike, nos damos cuenta de lo que Gustavo vio en él, es decir, sus habilidades estratégicas y psicológicas para dañar a sus contrincantes. No solo condujo una trampa a estos policías, también los irritó para que tomaran decisiones apresuradas, lo cual hizo que bajaran la guardia y crearan las condiciones adecuadas para que Mike saliera indemne del crimen. Como se nos cuenta, el entendimiento común es que fueron los mismos que atacaron al hijo de Mike quienes acabaron con estos policías, una forma poética de vengarse. Sin embargo, los pecados persiguen a Mike como una sombra. Ahí donde trate de esconderse, la verdad siempre intentará mostrarse. Y el trabajo de Mike de ahí en adelante es tratar que ésta no se escape. El gran problema viene cuando Mike no quiere manchar la memoria de su hijo, al llevar una vida de bien sin mancharse las manos. Esto choca con las crecientes necesidades de su familia, quienes están afectados anímicamente por lo sucedido. Y como Mike se percata, lo que sabe hacer se valora más en el mundo criminal. Por eso, la gran resolución de Mike es no involucrarse de lleno, comenzando con esta cadena de decisiones a medias que involuntariamente lo iban a arrastrar a dicha oscuridad de la que no se puede escapar. I've known good criminals and bad cops. Bad priests, honorable thieves, you can be on one side of the law or the other. But if you make a deal with somebody, you keep your word. El gran problema de Mike después de escapar de las sospechas de la policía de Filadelfia es que toma medidas a medias para solucionar sus problemas. Todo esto a raíz de encubrir las necesidades de su nuera y de su nieta. Lo que vemos es que su nuera acepta lo que hizo Mike e incluso usa el dinero del soborno que recibió su marido. El precio a pagar para ella es una creciente paranoia que la hace pensar que escucha disparos cerca de su hogar, los cuales incluso llega a creer que son en contra de su residencia. Mike, para solventar este problema, se involucra en el mundo criminal, pero intenta hacerlo de forma controlada y sutil, para no ser engullido por estas actividades. Primera medida media, ya que sus cualidades y habilidades no pasan desapercibidas por los miembros de las organizaciones de este mundillo, lo cual le da la ventaja de que se le pague mejor, pero que a la vez se le encarguen trabajos más oscuros. Como vemos, comienza siendo el guardaespaldas de Pierce, este hombre poco experimentado que le vende píldoras a Nacho Barca. Aquí es cuando vemos por primera vez cómo la frialdad en sus acciones pudo haber acabado con su carrera criminal, ya que por azar del destino pudo detener a Pierce cuando este estaba siendo acorralado por la policía. Esto es porque de no haber interceptado a Pierce, habría puesto en peligro su libertad y el negocio de los Salamanca, pues este individuo era frágil y hablaría tan pronto como la policía comenzara a usar sus triquiñuelas para sacar la información. Así de simple, una organización como la de los Salamanca se pudo haber puesto en jaque. Quiero que tengamos este suceso en mente porque más adelante nos va a mostrar esa actitud que Mike aprende de Gustavo, es decir, la de que un cuerpo sin vida no puede ser un soplón, porque hasta ahora Mike le temblaba el pulso para tomar la medida completa. Siempre quería resolver todo con medias tintas, lo cual podía darle un poco de tiempo, pero si no se atrevía a tomar las medidas duras, la verdad sería cada vez más difícil de ocultar, o si queremos verlo de forma metafórica, la mejor forma de ocultar la verdad era enterrándola. Esto sucede porque en la parte final de Better Call Saul y en Breaking Bad vemos como Mike sabe que donde no hay cuerpo no hay crimen, que más vale callar a aquellos que son problemáticos antes de que arruinen todo. Volviendo a esa parte de la historia de Better Call Saul, si hubiera sido el Mike de Breaking Bad, habría acabado con la vida de Pierce y así habría salvaguardado sus actividades criminales y las de las organizaciones involucradas. Todo se pudo haber resuelto con una bala, pero Mike no era ese personaje todavía. En sus propias palabras, Mike era un criminal, lo cual no era sinónimo de una mala persona. Esto lo expresa después del primer intercambio con Nacho y Pierce. Este último se siente ofendido después de que Mike insinuara que era un criminal, pero le explica que ser un criminal y una mala persona no es lo mismo, que él solo actuó en contra de la ley, lo cual lo hace por definición un criminal, pero que una mala persona puede estar en ambos espectros de la ley, tanto de los que la defienden como los que la rompen. Dicho esto, ¿qué tipo de criminal es Mike, al menos en ese punto de la historia?
Esto lo vemos en una conversación posterior con Jimmy, quien después de rechazar un trabajo en Davis and Main, se encuentra en una crisis existencial acerca de sus decisiones en la vida, pues llevó a cabo una jugada en contra de los Kettleman para que estos regresaran el dinero que habían robado, cuando él pudo haberse quedado con todo el dinero y repartirlo entre Mike y él, pero decidió no hacerlo, y le pregunta a Mike por qué no lo hicieron, a lo que él contesta lo siguiente. Me personally, I was hired to do a job. I did it. It's as far as it goes. Con todo esto inferimos que Mike es un criminal con honor, que sabe que está cometiendo actos delictivos, pero que ante todo debe ser leal a su palabra. Son numerosas las ocasiones en las que Mike sigue esta filosofía de que se le cobre lo justo cuando lleva a cabo un trabajo, tanto con Nacho como con Jimmy. Mike es fiel a que se le pague cuando haya completado el trabajo de forma satisfactoria. Por ejemplo, cuando no cumple a la perfección su plan con Tuco, le regresa el dinero a Nacho. Sin embargo, tener principios en este mundo es peligroso, ya que lo expone a los peligros de aquellos que no los tienen. Es decir, si Mike seguía siendo alguien que tomaba medias tintas para resolver sus problemas criminales, tarde que temprano se iba a encontrar con esas personas que sí estaban dispuestas a tomarlas por completo. Esto es, de hecho, lo que le ocurre con los Salamanca. Recordemos que Nacho contrata a Mike para que acabe con Tuco, pero decide no hacerlo, otra medida a medias. Su argumento era que si lo hacía era como agitar el avispero, y que las consecuencias serían mayores para Nacho. Graso error, porque al proteger a Nacho, Mike se expuso a sí mismo. Lo que vemos es que le propone meter a Tuco a la cárcel, lo cual da pie a que tenga una confrontación con él, de la que sale bastante lastimado. Aún así, lo peor estaba por venir, porque Héctor Salamanca lo fuerza a que diga que el arma que traía Tuco era de él, para que la sentencia de este fuera mucho menor. Si bien al principio Mike se resiste, aquí se topa por primera vez con esas personas de las que estuvimos hablando, de aquellos que están dispuestos a cruzar cualquier límite para lograr sus objetivos. Esta secuencia de eventos nos muestra algo muy particular. Mike estaba tratando de involucrarse de forma sutil y cuidadosa con el crimen, por sus ineludibles consecuencias, y aún así terminó enfrentando dichas consecuencias sin quererlo. Todo esto, como lo hemos ido planteando, por sus medias tintas, por no resolver los problemas de la forma más simple. Si Mike hubiese jalado el gatillo en el trabajo que le propuso Nacho, se hubiera cumplido lo que dijo. Sí, él habría salido indemne, pero su preocupación de lo que podría sucederle después a Nacho hace que ahora él sea el que esté en peligro. En otras palabras, su honor le estaba costando caro física y mentalmente, y por poco iba a comenzar a pasarle factura a su propia familia. Por eso mismo, tener honor y empatía en este mundillo es peligroso, porque se crea un karma que eventualmente llega a ti. Por eso, y esto lo vemos en los más experimentados, se debe trabajar con frialdad para protegerse uno mismo, y tener valores es una de las cosas que pueden poner en peligro el equilibrio del mundo criminal. De hecho, esto lo llega a expresar Saul en Breaking Bad, cuando Jesse amenazaba con echarlos en cabeza para salvarse a sí mismo. Lo que dice Saul es lo siguiente. Believe me, there's no honor among thieves, except for us. Para Mike aplica lo mismo. Su afán por dejar protegido a Nacho le trajo problemas inesperados, de los cuales no se podría zafar más nunca. Lo que sigue aquí es una espiral que lo va hundiendo más y más, hasta hacerle entender que ya estaba lo suficientemente metido como para salirse. Como se nos cuenta en Better Call Saul, Mike accede a decir que el arma era suya, pero la amenaza que recibió su familia no era algo que pudiera olvidar, así que ahí fue donde comenzó a estropear las operaciones de los Salamanca. Pero nuevamente, de forma indirecta, provoca un daño colateral que lo carcome. Cuando roba su camión y deja atado a la mula, llega un buen samaritano a ayudar a esta persona, pero poco sabía que su vida y su compasión le iban a costar la vida, ya que cuando llegó el resto de la organización de los Salamanca, acabaron con su vida, porque era un cabo suelto que había visto demasiado. Esto desconcierta a Mike, quien decide hacer lo que debió haber hecho desde un principio, es decir, jalar el gatillo, pero esta vez lo haría con Héctor. Todo parecía correcto, corregir el error que cometió al principio. Aún así, en ese momento en el que tenía a todos en la mira, se le ve dubitativo. Nacho, de una forma alegórica, se mete en su camino para evitar que acabe con Héctor y con los demás. Bien pudo haberlo visto de forma fría y acabar con él también, cosa que pudo haber hecho al recordar que poco antes Nacho tenía las intenciones de hacerlo con él, pero nuevamente el honor lo estaba deteniendo. Y bueno, este titubeo llegó en el momento adecuado, ya que después de esto es cuando se topa con el otro gran artífice de este mundo criminal. La llegada de Gustavo a la vida de Mike le ayuda a dar esa transición que le estaba costando, es decir, la de la aceptación de su propia naturaleza. Después de encontrarse con Gustavo y que este mostrara admiración por los ataques que orquestó en contra de los Salamanca, Mike comienza a asistir a un grupo de ayuda con su nuera, en donde las personas comparten sus historias acerca del duelo que llevan por perder a alguien querido.
Estas sesiones representan un revés en la conversión de Mike, porque alimenta una de las cualidades que siempre lo estuvo limitando, la empatía. Esta conversación con Gustavo le sirve para mostrarle a Mike que lo que estaba haciendo en contra de los Salamanca no le permitía superar sus dolencias. Gustavo expresa lo siguiente: Perhaps you are trying to correct something which cannot be corrected. En otras palabras, Mike estaba intentando arreglar algo que no tenía solución. En el caso del buen samaritano, acabar con Héctor Salamanca no le daría la solución a la pérdida de un inocente. No había forma de corregir ese acto atroz. Esta idea se relaciona con las sesiones de Mike, porque contrasta con el actuar que había tenido hasta ese entonces. Tanto en sus últimos días en Filadelfia como su estancia en Albuquerque, nos muestra que estaba intentando darle una solución al deceso de su hijo, al negar esa corrupción que había en él para honrar su memoria, es decir, la de alguien que hace el bien. Y este choque de mundos es lo que provoca que Mike actúe de forma imprudente, causándole daño a sí mismo y a su familia. Hasta ese punto de la historia se niega rotundamente a involucrarse de forma directa con las organizaciones criminales, lo cual le estaba impidiendo crear un patrimonio estable para su familia, además de ponerla en peligro. Y este asunto los arregla parcialmente con sus primeros trabajos con Nacho y Pierce. Después de conseguirles una nueva casa a su nuera y a su nieta, había una nueva preocupación en Mike. ¿Qué pasaría cuando él ya no estuviera? Por eso accede a asociarse con Gustavo, aunque nuevamente de forma tibia, a medias, porque no estaba dispuesto a realizar todos los trabajos que se le propusieran. A cambio, Gus le haría llegar el dinero a su familia en caso de que algo le pasara a Mike. A partir de aquí comienza la asociación con Gus de forma directa. También a raíz de aquí, Gustavo comienza a ser un mentor para Mike, quien si bien es el personaje con más experiencia y sabiduría en este universo, Gus le ayuda a aclarar sus ideas para que entienda y acepte su naturaleza. Pensemos por un instante en Gustavo y su forma de asimilar la venganza, para contrastarla con la de Mike. A diferencia de él, Gus no podía permitirse atacar directamente al cartel, porque sería contraproducente para su organización. Aún así, esta no es la génesis de su templanza con respecto a su deseo de venganza, ya que si aplicamos la misma idea, que no puede corregir lo que le pasó a Max, entendemos mejor por qué Gustavo es paciente con su deseo de acabar con los Salamancas y con el cartel. Esto es así porque incluso si salía victorioso en un intento de venganza inmediata, no habría logrado lo que sí logró después de esperar su momento, es decir, quedar como dueño y amo del mundo criminal. Gustavo entendió que en sus manos sí estaba hacer prosperar el negocio que comenzó con Max y hacerlo el más poderoso de su región, pero para eso tenía que pasar por encima del cartel, y al hacerlo, no solo cobraría su venganza, sino también cumpliría el deseo que tuvo al lado de su amante. Por eso Gustavo, después de acabar con el cartel, busca seguir trabajando en su imperio, porque aún tenía el propósito de ser el lord del mundo criminal. Esta es la otra diferencia clave con Mike, quien después de tomar una venganza inmediata, pierde el piso y el sentido de su existencia. Esto sucede en especial porque a diferencia de Gustavo, la pérdida del hijo de Mike se contraponía a su naturaleza. En otras palabras, el hecho de que su hijo fuera recto y siempre actuara con el libro en la mano, provocó que Mike tratase de honrar su memoria al seguir el ejemplo de rectitud de Mary. Esto no sucede con Gustavo, quien fácilmente pudo asignar propósitos criminales a su vida sin dilemas porque Max ya era parte de esta corrupción, y al llevar a cabo el sueño de ambos de tener esa organización poderosa y extendida, estaría honrando su memoria, además de los fines propios que él tenía. Pero como vemos, con Mike no es así, porque su naturaleza corrupta choca con la memoria de su hijo, por lo que si desea avanzar y conseguir sus objetivos, tiene que estar en paz con dicha contradicción, dejar de intentar corregir lo incorregible y aceptar su naturaleza. No obstante, para ello va a tener que enfrentar el hecho de que al aceptar su corrupción, también tiene que darle la bienvenida a la oscuridad que se vive aquí. Como vimos, en las conversaciones con el grupo de terapia, Mike se ve cegado por la empatía de los que sufren una pérdida, en especial con esta persona, quien le da a entender que la pérdida de alguien cuyo cuerpo no es encontrado es mucho peor que enterrar un ser querido, ya que si nunca se encuentran los restos, nunca se podrá cerrar ese ciclo de duelo, lo que da pie a que la conjetura carcoma por dentro. Por eso Mike se apiada de la familia del buen samaritano y hace que las autoridades den con el cuerpo. Sin embargo, el problema sigue en pie, y Mike se está involucrando además con los sentimientos de las personas, está dejando que su remordimiento dicte su actuar, y eso, tarde o temprano, va a entrar en conflicto con sus actividades delictivas, y más si se necesitaba de alguien como Gustavo para que su familia obtuviera el dinero que conseguía. Si bien al principio se mostraba dubitativo de aliarse con Gus, cuando quiere que su dinero llegue limpio a su familia, es cuando empieza a entrar en una espiral de decadencia y corrupción. También es cierto que de primeras Gustavo le da un trabajo en el que no tenía que ensuciarse las manos, pero que aún así, dada su naturaleza criminal, podía salirse fácilmente de control. Estamos hablando de la construcción del laboratorio subterráneo. A Mike se le encarga conseguir a los arquitectos así como elaborar la logística y el cuidado del personal. Aquí es donde nos topamos con el otro granito en la historia de Mike, Werner Ziegler.
Is there no other way, truly? There are so many stars visible in New Mexico. I will walk out there to get a better look. Los sucesos con Werner son un punto y aparte en la historia de Mike, porque marca el contraste entre estar implicado indirectamente con el deceso de un inocente a ser él quien acabe con uno. Claro, cuando hablamos de inocencia, el buen samaritano estaba más limpio que Werner, porque no sabían que estaba involucrado, mientras este último sí. La gran similitud es que ninguno de los dos era activo en este tipo de actividades, no tenía ningún interés en perjudicar a nadie ni a nada. Werner resalta por su pureza, es un hombre simple. Esto lo vemos más que nada por cómo sus trabajadores lo estiman y cómo su única preocupación es poder estar con su esposa. Esta es la génesis de todo. Si bien Mike pudo encontrar una solución al letargo de los muchachos al llevarlos a que satisficieran sus necesidades biológicas, con Werner esto era un poco más complicado porque él disfrutaba de cosas más profundas, como una charla amigable o el tiempo con su esposa. Pero como traer extraños o dejar salir a los trabajadores era algo que estaba en contra de las reglas, su letargo no dejó de crecer hasta comprometer las operaciones de Gustavo. Cada vez más, y Mike lo notó, Werner estaba ansioso y melancólico. Su pesar era que se sentía perdido sin su esposa, que si él perdía la vida en aquel lugar, ella no sabría qué fue lo que le sucedió en realidad, por la naturaleza del trabajo que estaban haciendo. Irónicamente, esto fue lo que terminó pasando, gracias a la imprudencia de Werner. Se puede ponderar mucho acerca de si había una alternativa para este personaje, si lo pudieron haber perdonado o si acabar con su vida era la única opción viable, pero al igual que el buen samaritano, estaba en el lugar equivocado en el momento menos oportuno, porque en ese punto de la historia se sumaba el hecho de que Lalo estaba investigando las operaciones de Gustavo y había dado con un hombre que le ayudaría a develar el secreto de Frink. Por eso, una vez más, se tenía que ser fiel a aquella frase criminal: un cuerpo sin vida no habla. Este fue el razonamiento de Gustavo, quien ya tenía las pruebas suficientes para dirimir que Werner podía revelar lo que estaba construyendo, pues por menos ya había hablado sobre ello. Este era el problema de trabajar con personas ajenas al mundo criminal, porque eran presas fáciles de convertirse en soplones de presionar los botones adecuados. Lalo mostró esto con Casper en su travesía por Alemania. Con Werner hubiera sucedido lo mismo, más si tenía una esposa que pudiera ser usada como anzuelo para hacerlo hablar. Por eso, Gustavo sabe que la única forma de mantener su secreto a salvo era acabar con la vida de Werner, así eliminaría todos los posibles escenarios en los que revelara lo que estaba haciendo. Por el lado de Mike, vemos que hay un sentimiento de responsabilidad al estar a cargo de la supervisión del personal. En toda esta travesía de la construcción del laboratorio, vemos que considera como una amenaza a Kai, pues era el que más se mostraba desafiante. Sin embargo, esto debió su atención de Werner, que si bien no era malicioso, fue el que más le puso empeño a burlar las reglas. Mike sentía compasión por Werner. Él, como sus propios trabajadores, sabía que no era mala persona. Por eso cuando Werner le explica su sentir, Mike hace lo que está en sus manos para calmarlo, como dejarlo hablar por teléfono tanto como quiera con su esposa. Esto explica por qué no pudo prever sus planes, lo que da pie a que Mike tome una de las decisiones más difíciles en su vida. Ahora, cuando Werner se escapa, se le suma la presencia de Lalo, quien estuvo cerca de encontrarlo y hacerlo hablar. Si en algún momento había alguna consideración acerca de perdonarle la vida a Werner, esta se sumaba con esta conversación de Lalo, ya que tenía la pista de que Gustavo estaba construyendo algo grande, algo que no quería que nadie supiera. Volviendo con Mike, su hastío era evidente. Cuando da con Werner, no estaba dispuesto a escuchar más excusas, y se entiende. Tal y como lo mostró a lo largo de su estadía en Albuquerque cuando metía la pata, Werner siempre trataba de excusarse, pero en esta ocasión, por las circunstancias, había ido muy lejos, haciendo que tuviera un golpe de realidad cuando tiene su última conversación con Mike. Mike tiene razón. No había forma en la que Gustavo pudiera volver a confiar en él. Werner parecía no entenderlo, no había comprendido con quiénes se estaba involucrando. No eran personas con las que todo se podía solucionar hablando o con disculpas. El negocio de Gustavo era serio y delicado, dada su naturaleza criminal. Las reglas que se aplican aquí eran extremadamente distintas a las de cualquier empresa. En esta última conversación con Werner, parece no saberlo hasta que Mike se lo dice. Había causado un problema que solo tenía como solución su deceso. Lo que estaba en sus manos,
en ese momento era proteger a su esposa, y esto rompe a Werner, porque su pesadilla se hace realidad, y va a perder la vida sin volver a verla, dejando detrás de sí preguntas y situaciones sin resolver. El último recuerdo que ella iba a tener sobre él era cómo le gritó para que se devolviera a casa. Poco sabía que eso era parte de un sacrificio para protegerla, ya que estando en Albuquerque, ella era tan vulnerable como él. Lo que vemos a continuación es el deceso de Werner. Lo que llama aquí la atención es que Mike decide ser quien acabe con su vida, en vez de dejar que sea Gustavo o sus hombres quienes lo hagan. ¿Pero por qué sucede esto? Si Mike en ese punto de su historia sufre de remordimiento por las vidas de inocentes que se pierden en el mundo criminal, ¿por qué no deja que otro haga el trabajo sucio? Muy simple, y esto se relaciona al final del libro llamado De ratones y hombres, del escritor estadounidense John Steinbeck. Al igual que aquí, uno de los personajes se encuentra con el dilema de lidiar con una persona problemática, pero sin malicia, y aunque haya habido un lazo entre ambos, cuando los problemas son insostenibles, decide ser el quien jale el gatillo, en vez de dejar que a quienes causó problemas sean los que acaben con su vida. Esto sucede en ambas historias por la simple razón de salvarles a ambos la ira de personas que no iban a tener tacto cuando se encontraran con ellos, haciendo que la salida más benévola sea una bala por detrás. En el caso del libro, lo salva de una turba enojada, mientras que en Better Call Saul, Mike salva a Werner de la ira de Gustavo, quien podría haber actuado más cruel en su afán de saciar su ira. En el pasado ya habíamos visto cómo este personaje actuaba cuando estaba enojado. Entonces, al ser Mike quien acabe con él, además de ahorrarle dicho enfrentamiento con Gustavo, también estaba trayendo tranquilidad a sí mismo, porque sabía que el deceso fue rápido e indoloro. Sí, perdería la vida, pero en una situación de estar en contra la espada y la pared, le estaba regalando la solución más indolora y compasiva que podía tener en una situación límite como esa. Además, el saber cómo acabó para Werner lo dejaría tranquilo porque sabría cómo terminó para él. A diferencia del buen samaritano, Mike podría salvarse de quedarse con preguntas acerca de lo que le pudo o no haber pasado en sus momentos finales, evitando así la incertidumbre, además de brindar una tumba a la que llorar a sus seres queridos. Aún así, esta acción cala profundo en Mike, porque sin darse cuenta, se convirtió en eso que detestó de los Salamancas cuando los conoció, es decir, el acabar con inocentes. Y ese sentir crece hasta convertirse en odio a sí mismo, donde ya no le importaba si perdía la vida. ¿Cómo es que supera esto Mike? ¿Cómo es que logra convertirse en el soldado perfecto para Gustavo? ¿Cómo es que supera el remordimiento y la empatía que lo caracterizó durante su primera etapa en Albuquerque?